Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Sí, buenas tardes. Venir a hablar otra vez de las masacres que ocurren en el sur de Venezuela, en el sur del estado Bolívar. Lamentablemente se ha vuelto un tema recurrente, vamos a decirlo, en medio de este nuevo proceso que se ha venido dando, en el que se utiliza el oro y la extracción de este en las zonas intrínsecas del estado Bolívar como caja chica. Lo que está pasando en realidad es que ante la destrucción de PDVSA, ante la destrucción del aparato productivo, ante las expropiaciones y todo el desastre que han venido cometiendo en los últimos 20 años, se han sacado de debajo de la manga este tema del oro en los últimos 3, 4 años, con la intención de manejar un recurso como caja chica. Eso ha traído como consecuencia, porque la explotación del oro en Venezuela no es nueva, pero lo que sí es nuevo es que eso se está haciendo con bandas criminales, asociación con grupos terroristas internacionales y, por supuesto, sin ningún criterio ecológico e irrespetando toda la legislación en materia ambiental que existe en Venezuela. El oro de sangre, hablar del oro de sangre, hay un concepto internacional de lo que es el oro de sangre y básicamente habla de ese oro que financia violación de derechos humanos, que financia grupos terroristas y que genera devastación y muerte en las zonas donde es extraído el oro. En Venezuela podemos hablar, según ese concepto, de oro de sangre. 40 masacres, lo acaba también de decir el diputado Medina. Por supuesto, unas más sonadas que otras. Yo no me quiero detener, y lo hago deliberadamente, en el tema porque llegan rumores. Mira, no, en esta masacre fueron 10 los asesinados. Hay otras versiones que habla de 8. Y habla de que están aumentando, según pasan las horas, la cantidad de cadáveres que empiezan a aparecer. Pero es que hay una versión, porque esto ocurre en Icabarú, que queda en el municipio Gran Sabana, a poco tiempo y a pocos kilómetros de la frontera con Brasil, y por supuesto se juega con las comunicaciones y se pretende desde el régimen validar, y alerto de esto, que allí lo que ocurre es una guerra entre bandas. Y debo decir, allí no hay ninguna guerra entre bandas por adueñarse de la mina tal o de la mina cual. Simple y llanamente, recuerden que en el estado Bolívar tenemos la particularidad que tenemos un usurpador también. Recuerden que Justo Noguera allí no ganó las elecciones de gobernador. Ese señor que usurpa la gobernación del estado Bolívar, habiendo perdido las elecciones, se ha dedicado al tema de la minería y en combinación con quienes usurpan a nivel nacional, están intentando desplazar a quienes durante mucho tiempo han trabajado, y no digo tiempo de hace 2 o 3 años, ahí hay generaciones que han hecho la minería artesanal. Por supuesto se ha exacerbado en los últimos años y por supuesto que se ha dado una industria del oro que según la normativa, repito, según la normativa vigente en nuestra legislación en materia ambiental, es ilegal todo lo que ahí se hace. Y también es bueno recordar que el decreto del Arco Minero del Orinoco fue dejado sin efecto por esta Asamblea Nacional. Por ende, toda esa actividad minera enmarcada dentro de dicho decreto también es ilegal.
bien, ustedes recuerdan que hace un mes la cumbre de pueblos indígenas, y le hicieron allá en Guayana, la cumbre de pueblos indígenas. La cumbre es que el pueblo donde acaba de ocurrir la masacre es un pueblo indígena, Icabarú. Allí murieron indígenas, pero no es la primera vez que ocurre que asesinan indígenas por temas de la minería. Es bueno poner eso en el balance y recordar que aquí se le acaba de insultar a los diputados y senadores españoles diciéndoles que aquí se dio la independencia del Imperio Español por nuestros indígenas. Bueno, pero ahí los matan en Icabarú. Fíjense ustedes la paradoja. ¡Qué maldición! ¡Qué maldición la de este país! Unos tipos que gritan y se sienten prevalidos de algún poder que les vale insultar y utilizar ese tipo de argumentos y venir a hablar de la independencia de los pueblos. Pero acaban, repito, y no fue ninguna guerra entre bandas, de promover una masacre en un pueblo indígena en el sur de nuestro estado. No es la primera, van 40 y lo repito todas las veces que pueda. Desde el 2016, 3 años, 40 masacres donde los números varían, 40, 10, 5, 8, 12. Yo pregunto, y con esto cierro, ¿cómo es que un comando armado pasa con armas de guerra, no sé cuántas alcabalas, con camionetas blindadas, entra a un pueblo, asesina, sale de allí y nadie vio? ¿Cómo es que los tipos usan helicópteros y la Fuerza Armada no lo sabe? No dice nada. ¿Cómo es que se supone que ya van 4 días de que eso ocurrió y esta es la hora? Los mismos que hacen cumbres indígenas no han salido a decir nada en función de nuestros indígenas asesinados en esa masacre. Todas esas preguntas hay que hacérselas, porque repito, qué maldición la que nos cayó. Se paran allí a insultar y a hablar de la liberación del Imperio Español por parte de nuestros indígenas, cuando los asesinan, los masacran, les violan sus derechos humanos e irrespetan sus territorios ancestrales. Así que bueno, en este debate, lamentablemente, ojalá sea el último que demos sobre este tema, aunque, presidente, debo decirlo, sospecho que lamentablemente se seguirán dando estos debates. Porque las razones por las que eso ocurre es que el oro de Guayana es la caja chica de un régimen que no encuentra de dónde más sacar dinero para sostenerse y ha conseguido en Guayana esa caja chica. Y tiene que apelar a estos métodos para seguir sosteniendo esa caja chica. Asociarse con grupos delincuenciales nacionales e internacionales como la FARC y el ELN. Muchísimas gracias, eso era lo que quería plantear. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.